días. Continuamos con la temática del acogimiento familiar, que es el contenido de este sexto foro de la infancia en Andalucía. Tenemos la suerte de poder empezar hoy el día con una conferencia de la profesora Gillian Schofield, que es catedrática en la Universidad de ANGLIA, en Inglaterra. Lleva mucho tiempo trabajando en temas de acogimiento, familiar. He traído, solo para mostrarlos, algunos de los libros que ella tiene publicados sobre el tema. Ella ha trabajado sobre todo en acogimiento permanente. 2 libros sobre acogimiento permanente, uno desde la perspectiva de los que fueron acogidos, que como adultos reflexionan sobre lo que fueron sus experiencias a lo largo de su vida como personas acogidas, y otro sobre el proceso longitudinal de acogimiento. Es un estudio muy bonito, muy interesante de las distintas formas, de los distintos estilos, de los distintos patrones de acogimiento permanente, distintas tipologías de acogimiento permanente. Y luego, el tercer libro que he traído para mostraros, mucho más cercano a la temática de su presentación hoy, es un libro sobre apego y acogimiento familiar. Ella ha desarrollado un programa para trabajar con profesionales sobre la temática del apego en acogimiento familiar y está desarrollando ese programa en Inglaterra, lo está desarrollando en Noruega también, está trabajando como asesora en distintos países sobre esta temática. Ella es catedrática de trabajo social con la infancia y la familia. Os recuerdo que en Gran Bretaña todo lo relacionado con protección de infancia lo hacen trabajadores sociales, de tal manera que cuando ellos hablan, nosotros hablamos de los técnicos o los profesionales, y sabemos que ahí vamos metidos profesionales de distinto pelaje. Ellos siempre hablan de trabajadores sociales, es su sinónimo de profesionales en el sistema de protección. Es codirectora del Centro para Investigación sobre el Niño y la Familia en la Universidad de ANGLIA. Está muy implicada con la Asociación Británica para el Acogimiento y la Adopción y, de hecho, preside uno de los comités de esta asociación, que es una asociación esencial para el funcionamiento y el desarrollo tanto del acogimiento familiar como de la adopción en Gran Bretaña. Es un poco el órgano de pensamiento, el órgano de elaboración de ideas, el órgano de elaboración de materiales. Juega un papel esencial dentro de Gran Bretaña y con una gran influencia. Todos los que queremos aprender algo o saber por dónde van las cosas, lo primero que hacemos es mirar a Bath y buscar inspiración allí. Y Jill está implicada también en ese trabajo. Así es que es un placer poder presentarla hoy aquí. Ella va a hablar en inglés y yo voy a ir traduciendo. Vais a ver las transparencias en castellano. Ella irá hablando en párrafos cortos y yo iré traduciendo de la manera más breve y más rápida posible. No tanto entre nosotros, pero en los países anglosajones es tradición, cuando se presenta a alguien, darle la bienvenida con un aplauso. Así es que ya sé que nosotros aplaudimos solo al final, pero tampoco es tan caro aplaudir un par de veces. Thank you, Mrs. That was really very interesting. I had absolutely no Spanish, so I will speak to you in English and Jesus will translate for me. And I hope together we can come to some understanding of the important issues. It's a very great pleasure for me to be here and a privilege. I am here like you are because I am passionate about the future of foster care. So I think today is an opportunity really for me to share with you some of the work that I've been doing in foster care and focusing on the way in which foster care offers children the opportunity to change and to have a rich and fulfilling life.
Bueno, está muy contenta de estar aquí. Ella, como vosotros, es una apasionada del acogimiento familiar y del futuro del acogimiento familiar, y quiere compartir con nosotros algunas de sus conocimientos y de sus experiencias. Cree que el acogimiento familiar ofrece una oportunidad para estudiar procesos de desarrollo, de relación muy interesantes, y de eso vamos a hablar. I've called my talk Providing a Secure Base in Foster Care. Providing a secure base is a very important attachment concept, and through this session I hope that you will come to understand more about what I mean by a secure base. But I'm also going to be focusing on why foster families are extraordinary, that they take into their families children to care for and give really their homes over to children who are troubled. En la teoría del apego, bueno, dice que ella ha titulado su conferencia, como estáis viendo en las pantallas. En la teoría del apego, el término de base segura es un término esencial, es un término central, y quiere hablar un poco de ese tema, pero también quiere hablar de las familias acogedoras y de cómo estas familias son extraordinarias, cómo las familias acogedoras asumen y se hacen cargo de historias de niños que a veces son complicadas y hacen un papel extraordinario. I'm going to start, though, by saying just a little bit about foster care in the UK. We have 60,000, roughly, children looked after in England. And in the course of a year, we have over 90,000 children who will come through our care system. So we have children who stay, and we have a number of children who come in for a short period of time. But we know that at any one time there will be a large group of children, 21,000 children, who will have been looked after for 4 years or more. So foster care is a very important part of their childhood. The majority of our children in care are looked after in foster care. But we have a problem. We have a problem, which is that we are very short of foster carers. So we always need to recruit more carers than we can find. And we have very mixed reports about our outcomes. We know that some children do very well in foster care. They thrive, they benefit, they do well in education, they become family members, they build their own families. But we also know that there are children who do not do so well in foster care, and those children too we need to be concerned about. Bueno, ha estado dando algunos datos del acogimiento familiar en el Reino Unido, en Inglaterra en concreto. Como veis, ahí están las cifras para 31 de marzo, porque ellos dan las estadísticas por año fiscal, y para ellos el año fiscal termina en marzo. Esa es la razón por la cual las estadísticas son hasta esa fecha. El número total de niños tutelados era el que veis ahí. Cada año el total de niños en el año 2005-2006 era 94.500, pero no todos estos niños permanecen dentro del sistema. Algunos entran de manera temporal, salen y van a otras medidas. 21.000 niños están tutelados durante 4 años o más. Son niños con los cuales el Estado tiene una responsabilidad más permanente. El 76%, como veis, se encuentran en acogimiento familiar. Tienen un problema, y es la falta de familias acogedoras. En estos momentos calculan que esa falta de familias acogedoras está situada en torno a 8.000. Necesitarían 8.000 familias acogedoras más para responder a las necesidades que tienen. Y luego el otro problema que plantea es que las evidencias de la investigación son bastante mezcladas. Hay algunos datos que muestran que los niños que están en acogimiento familiar están bien, salen adelante, progresan adecuadamente, mientras que otros datos muestran que los niños que están en acogimiento familiar tienen más dificultades, tienen más problemas, y una de las preguntas es si eso se relaciona o no se relaciona con la calidad. Por lo tanto, los datos indican primero que el sistema atiende a muchos niños y muchas niñas en acogimiento familiar. No estamos muy seguros de cómo va a la gran mayoría de estos niños, porque los datos de investigación son relativamente contradictorios. One of the big differences that we need to mention, though, is that in England we have adoption of children from care, so that we have our very young children who are permanently separated will be placed for adoption. And that sometimes means that foster care is seen as second best. So we are working very hard to try to make sure that people respect foster care. Uno de los problemas que tienen
Inglaterra es que ellos tienen la posibilidad de hacer adopciones desde el acogimiento familiar y uno de sus temores es que el acogimiento familiar sea visto como la segunda opción, como la opción menos buena. Entonces uno de los objetivos que hay es subir el perfil del acogimiento familiar y mostrar que es una muy buena alternativa, que tiene un muy buen aumentar su estatus en la percepción que tiene por parte de la población y por parte de los profesionales. I think it's important to start with this issue of having a balance of concern and of hope. We know that children are significantly harmed by abuse and neglect. We know that many children will suffer all their lives as a result. But we also know that many children will benefit from therapeutic caregiving experiences and go on to lead successful, stable lives. And this is where we come to this heart of attachment theory, this concept of a secure base. Children need a secure base, caregivers who provide reliable care, reduce anxiety and free children to explore and enjoy their world. It's very important to hold on to this idea that attachment is not just about going to a parent for comfort or going to a carer for comfort. It's enabling the child to be able to enjoy school, to enjoy being with their friends. It's what it allows them to do that's important. And it's also very important to remember that attachment theory is a very optimistic theory. Sometimes people think that because attachment theory focuses on infancy, it somehow suggests that if you have a bad time in infancy, your life will never change. But actually attachment theory helps us to think about ways of helping children to change. So we need to think of it as optimistic about change. En acogimiento familiar, en el sistema de protección hay que mantener siempre un poco el equilibrio entre la preocupación y la esperanza. Estamos hablando de niños y niñas que han tenido muy malas experiencias, que han sufrido mucho, que han tenido experiencias de maltrato, que han tenido experiencias de abandono, que van a dejar secuelas duraderas en su psiquismo. Muchos de estos niños van a poder beneficiarse de experiencias terapéuticas que van a tener con sus familias, en educación familiar, y van a poder vivir como ciudadanos normales, saludables y prósperos. Y aquí es donde vamos a uno de los núcleos, o al núcleo fundamental de la intervención, que tiene que ver con el tema de la base segura. Para que este progreso, para que esta mejora pueda darse, los niños necesitan una base segura, necesitan poder confiar en adultos, necesitan poder estar con adultos que disminuyan su miedo, su angustia, su ansiedad y que den a los niños libertad para explorar su mundo. Insiste en que lo esencial en la teoría del apego no es solamente que cuando el niño está angustiado pueda correr hacia alguien que le proteja. Esa es una parte del asunto. Pero otra parte del asunto es que el niño, además de tener un cuidador al que dirigirse, en el que buscar protección, se sienta cómodo para jugar con sus amigos, se sienta a gusto yendo a la escuela, se sienta confiado, se sienta seguro, y eso tiene que ver también con la base segura. La base segura no se refiere solo a la relación entre el niño o la niña y su figura de apego, sino también a la relación, a la base que eso le da para explorar otro tipo de relaciones. El otro punto que añade es que la teoría del apego es una teoría optimista. A veces algunas personas piensan que como la teoría del apego está fundada sobre todo en investigaciones con niños pequeños, se tiende a pensar que si estos niños tienen una primera infancia muy difícil, van a tener muchas dificultades posteriores. Lo bueno que tiene la teoría del apego es que es una teoría sobre cómo se forman relaciones, pero también sobre cómo se pueden cambiar relaciones y cómo se pueden establecer relaciones nuevas. Por lo tanto, es una teoría que nos da optimismo para trabajar con estos niños de cara al futuro. So what do families do that is extraordinary, foster families? They take into their homes children who are likely to bring difficult histories of abuse and neglect. And that can cast a very dark shadow in a family if you know that you're looking after a child who's lived with violence, who's lived with sexual abuse. These children will also have experiences of separation and loss, which bring powerful feelings of sadness, anger, longing, and for many children, for some children, hope.
It's very important to hang on to that idea. Sometimes people say children in foster care always want to go home, they always want to go back to their parents. Many children in foster care will tell you that they are very relieved when they arrive in foster care, that they feel safe for the first time, and they are hopeful for the future. ¿Qué es lo que hace extraordinario el acogimiento familiar? Los acogedores llevan a su casa niños que tienen historias muy complicadas, que han sufrido, que como consecuencia de ese sufrimiento tienen sentimientos de tristeza, de ira, de nostalgia, pero a veces también de esperanza. Algunos profesionales tienen la idea de que cuando un niño es separado de su familia biológica, sobre todo sufre mucho y lo que está es deseando volver cuanto antes con su familia biológica. Eso puede ser cierto para algunos niños, pero otros niños sienten un gran alivio cuando son separados de su familia biológica. Por lo tanto, hay situaciones diversas. Para algunos niños es una situación más marcada por la esperanza que por la tristeza. They accept children with whom they have no biological or legal ties into their families. In the UK, we have the opposite situation to you. You have mainly kinship extended family care. We have mainly unrelated non-family care. So for us, we have perhaps in some ways similar, in some ways different dilemmas to you. We have foster carers who take children with whom they have no biological or legal ties, and they're trying to create a family identity in the absence of recognised social and cultural roles. If you are a foster carer and you take your child to the doctor, sometimes you will be treated as a parent, but sometimes people will say you're only the foster carer. And it's very important for foster families to find ways to manage that. They're also going to be living with uncertainty. And there are at least two different kinds of uncertainty. The first will be that it may be that the social workers may decide that it's right for the child to return home. It could be in 6 months, it could be in 2 years, it could be in 10 years. You don't know that. The other kind of uncertainty is that we often don't know how children will develop. If children have come from a family where the mother took drugs during pregnancy, if they come from a family of mental illness or learning disability, we don't know how those children will turn out, develop. So for those foster families, they need to be able to keep hope for themselves while not knowing what will happen next. Estas familias reciben en su casa niños con los cuales no tienen vínculo. La situación en Inglaterra, en Gran Bretaña, es justo la inversa a la nuestra. La inmensa mayoría de su acogimiento es acogimiento en familia ajena, tienen poco acogimiento en familia extensa. Por lo tanto, las familias reciben a niños con los cuales no tienen ninguna relación y para los cuales no siempre tienen funciones o roles claros. No es infrecuente que cuando se lleva al niño al médico, por ejemplo, a veces el médico se dirija a los acogedores como los padres de los niños, pero otras veces como dicen, no, usted no es la madre, usted es solamente la acogedora. Es decir, el rol social, la percepción social del rol de acogedor no es siempre clara. Y son además familias que viven con la incertidumbre. Al menos hay dos tipos de incertidumbres que son importantes para estas familias. Muchos niños están en acogimiento familiar de manera temporal, pero no se sabe durante cuánto tiempo van a estar. Puede que estén allí algunas semanas, algunos meses, tal vez algunos años. Esa es una incertidumbre importante. ¿Durante cuánto tiempo vamos a vivir juntos con este niño o con esta niña? Y en segundo lugar, son niños y niñas cuya evolución no se puede predecir. ¿Cómo van a evolucionar? Niños que han tenido, por ejemplo, experiencias de alcoholismo fetal, o que han tenido experiencias de maltrato, que han tenido experiencias de abuso, de negligencia. Es una gran incógnita saber cómo van a salir adelante esos niños, si van a tener más dificultades, si van a tener menos dificultades. Por lo tanto, hay al menos estas dos grandes incertidumbres: el tiempo que el niño va a estar viviendo con las familias, cómo va a evolucionar el niño y cómo van a evolucionar las relaciones. Hay esas dos grandes incertidumbres inherentes a estas situaciones de acogimiento familiar. And they have some additional tensions and ambiguities to manage. They have personal and professional identities.
So that on the one hand they may be motivated to foster this child because they have had a difficult childhood themselves, they think they will understand this child better than other people can. They may have had a wonderful family life themselves and want to share that with a child who is troubled. They will make a personal commitment to love the child, but it will also often be, in many cases, a professional commitment. If they're going to be offering therapeutic care, if they're going to be paid to look after the child to some extent, this is a professional role. And in the UK we sometimes struggle as if it has to be one or the other, love or money. But I think from all the research that we've done, we know that children can be loved by people who are receiving money to help them look after them. That financial reward is very important. It allows you to do things for the child. It allows you maybe to only work part-time or not work at all, to give the child all the time that they need. So we shouldn't see this as not possible. We should see it as compatible. You can love a child and also be a professional in terms of your training and your commitment and your financial reward. Algunas tensiones y ambigüedades o ambivalencias que hay en el acogimiento familiar, la mezcla de lo personal con lo profesional. Son familias que tienen probablemente una motivación especial para el acogimiento, bien porque han tenido un niño con problemas ellos mismos y creen que están en buenas condiciones para poder ayudar a niños con problemas, o bien porque han tenido una infancia muy feliz y han tenido una familia muy feliz y creen que sería bueno para ellos poder compartirla con otros niños con más dificultades, comprometerse con ellos. Esta es la parte de la motivación, la parte más personal de la implicación. Pero luego son son familias que van a ejercer un cierto papel profesional también. Tienen un título como acogedores, van a recibir un apoyo económico por el trabajo que van a hacer y a veces se plantea una disyuntiva entre el cariño y el dinero. Lo hacen por cariño o lo hacen por dinero. Lo que es importante saber y dejar claro desde el principio es que los niños pueden ser queridos por personas que reciben ayuda económica, es decir, que son compatibles el cariño y el recibir apoyo económico para llevar adelante el trabajo como acogedores. They also have both private and public lives. So the daily care of the child is in your living room, in your kitchen, in your home. But the scrutiny is very public. Social workers may visit you. Social workers will need to inspect bedrooms, bathrooms. They will be concerned with what you do, interested in what you do, but also trying to monitor this. So public accountability affects private caregiving. So although it's a private matter, whether you let a child sit on your lap to read a bedtime story, sometimes there are concerns that perhaps the child might make an allegation of sexual abuse against you. These are the kind of difficult balances that foster carers need to manage in their everyday lives. Otra de las tensiones es que el acogimiento familiar tiene un papel entrecruzado entre lo privado y lo público. El niño está en casa, está contigo, está en tu cocina, está en tu cuarto de baño, está en tu vida privada, pero es una vida privada que está supervisada. De vez en cuando aparece un técnico que quiere ver cómo es tu cocina y cómo es tu cuarto de baño y si las cosas están limpias. Es decir, esta mezcla de lo privado con el control y con la supervisión, esta mezcla de la responsabilidad pública en relación con los niños que se mete dentro de tu casa y la invasión que supone para tu vida privada. Esta posición un poco ambivalente de estar haciendo al mismo tiempo un servicio que es estrictamente familiar, pero que tiene una repercusión y un control público, lo cual te pone, digamos, delante del escenario del control por parte de los profesionales. And of course foster carers' own children and families have to be taken into account because their welfare is also going to be important to you and also to the social workers. And also there are issues around who is the parent, who is the real mother, who is the real father. There are biological parents, there may be legal parents, it may be that the child has come through the court system, is on a care order, and there are those who are asked to parent the child. And whether this is an unrelated carer, whether it's a grandparent or an uncle or a cousin, all the time what we know is that the children need parenting.
Whether you call yourself a mother or a father or an auntie or a foster carer, we know that the children need the same kind of care. So it's very important that all foster carers understand that and don't hold back from the child saying, I'm only the grandmother, I'm only the foster carer. It's very important that they experience the closeness of a parent-child relationship, even if you're not the biological parent. Bueno, todavía dentro de esta serie de ambigüedades y de tensiones, algunas relacionadas con el hecho de que los niños de la familia, los hijos biológicos de la familia acogedora están también de por medio, la propia familia de la familia acogedora están también de por medio, y por lo tanto esto, y hay que integrar al niño acogido no solamente en la familia nuclear, sino en el contexto familiar en el que la familia está implicada. Otra de las tensiones tiene que ver con los roles que estas personas ejercen. En castellano no es fácil traducir el término, pero todos estos niños necesitan un padre y una madre. Necesitan a alguien que haga el rol de padre y de madre. Porque eso es lo que ellos necesitan. Necesitan proximidad, necesitan seguridad, necesitan cariño, necesitan contacto, y esos son, vamos a llamarlo, a traducirlo de esa manera, son roles de padres y de madres. Por lo tanto, no importa quién sea el padre o la madre legal del niño, los acogedores tienen que hacer estos roles de padre y de madre, y no puede haber duda respecto a eso. Es decir, no puede haber duda, un acogedor no puede decir, yo solo soy el acogedor, yo solo soy la acogedora, yo solo soy la abuela. Si se quiere atender adecuadamente a las necesidades que tienen esos niños y esas niñas, tienen que hacer de padre y de madre de esos niños, no importa cuál sea el nombre que se les dé, pero sus funciones tienen que ser funciones parentales. And I've interviewed adults of aged 30 and 40 who grew up in foster care, who will say that it's very important that I understand that their foster family is their real family, that their foster carers are grandparents to their children. They may still have contact, they often do, generally do have contact with their birth families. So again, it's another important issue with using attachment theory, is that it is possible to have several mothers, several fathers. This is not, we don't have to think about only one mother, only one father. There are many people who might play that role in a child's life, right through into adulthood. Como os decía antes, ella, uno de los trabajos que ha hecho ha sido estudiar a adultos de 40 a 50 años que fueron acogidos de pequeños, y es una de las historias que permanece en su adultez, el buen recuerdo de sus acogedores, en esas funciones parentales de las que estamos hablando. Una de las cosas buenas de la teoría del apego es que ofrece, un niño puede tener más de un padre y puede tener más de una madre, no es un mundo de afecto restringido. Cualquier niño, cualquier niña puede disfrutar de varios padres, de varias madres. Muchos de estos adultos conservan algún tipo de contacto con la familia biológica, muchos de ellos conservan algún tipo de contacto con la familia acogedora, y pueden hacer compatible perfectamente en su interior esos dos mundos y esas dos relaciones y esas dos realidades. I want to just give you 4 examples really of the kinds of roles that foster carers are playing for children, just to help us think about the importance of that relationship between the foster carer and the child. This is Sally, who's a young baby girl, 12 weeks old. Her mother has a drug addiction. The court decision may take a year. Contact with the birth mother maybe 5 times a week, 3 hours a day in a family centre. But that foster carer still needs to provide a secure base for that child. Jamie, age 4, awaiting placement with adoptive long-term parents. He too is waiting, but while he's waiting, he needs therapeutic help to overcome the difficulties of his early years. So it's very important that foster carers do not see themselves as just holding a child for a period. They need to be actively helping the child to change in order to achieve their developmental potential. Sean, aged 9, with a plan to stay with this foster family through to adulthood. She too is going to need help both to be settled in school, to manage her birth family contact, but also to become part of her foster family. Michael may be 15 years old, placed with a foster family with a plan
to support him through to adulthood. But if he has no other family who can really help him in adulthood, maybe even a child who comes to you at 15 needs to be with you, needs to see you as a family to go to for Christmas through until he's 40 or 50 years old. You don't know that, but it may be that is the case. Aquí tenéis los perfiles de algunos casos de acogimiento familiar. En primer lugar, el caso de una niña muy pequeñita de 12 semanas, una madre con un problema de adicción. La decisión del tribunal puede durar un año. Tiene visitas muy frecuentes con su madre, como veis ahí, 5 veces a la semana, 3 horas diarias en un punto de encuentro familiar. Sally necesita que sus acogedores hagan de madre y de padre con ella. Necesitan un compromiso emocional, un contacto continuado, Sally necesita lo que un bebé necesita para desarrollarse normalmente. Jamie está esperando a que haya una familia adoptiva disponible, no sabemos cuánto tiempo va a estar ahí. Es un niño con necesidades especiales, con necesidades emocionales especiales, necesita ayuda terapéutica. Pero la ayuda terapéutica que necesita no es la ayuda terapéutica probablemente de profesionales, de terapeutas. Lo que necesita son unos padres y unas madres que le ofrezcan cariño terapéutico y que le ofrezcan una manera de relacionarse y una manera de enfrentar sus dificultades de modo terapéutico. El concepto de therapeutic parenting, el concepto de maternidad y paternidad terapéutica, es un concepto que es importante, difícil de traducir al castellano, pero creo que es un concepto importante al que ella estaba haciendo referencia. Otro niño que está en acogimiento hasta su mayoría de edad y que va a necesitar de nuevo ese compromiso y esa continuidad, incluso cuando alguien llega al acogimiento familiar, como es el caso de Michael muy tarde, cuando llega con 15 años, no solamente va a necesitar apoyo y autonomía hasta que sea independiente. Cuando este chico se marche y sea independiente, va a necesitar una familia con la que ir a pasar la cena de Nochebuena, va a necesitar una familia a la que ir el día de su cumpleaños. Y es importante que la familia acogedora esté ahí también para recibir a Michael cuando a lo largo de los años necesite un punto de referencia, necesite un punto de contacto. Por lo tanto, estas familias tienen, sea cual sea la edad a la que el niño llega, sea cual sea la circunstancia en la que el niño llega, los niños tienen la necesidad de este compromiso por parte de sus acogedores. So to summarise the tasks of foster carers, they need to help children to resolve the past. In promoting security and resilience, children need to find a way of managing difficult past experiences. They never go away entirely. You can talk to people in their 30s and 40s who will say that however well they've done, they may occasionally have a bad dream that takes them back to their childhood. But if they have strategies for dealing with the past, thinking about the past, they can move on. They can prepare for the future, the challenges the future might bring for them. And what we're hoping for all children is that they will fulfill their potential. Some children in foster care will do well, will go to university, will become university professors. Some children will have disabilities, and for them the target is to be more independent, to develop language. There's going to be a whole range, but each child has a potential that needs to be fulfilled. And in order to get to this point, we need a developmental approach. Social workers need to use psychology. We need to use developmental psychology and a psychosocial approach in order to understand how we can best help children. Aquí están algunos de los grandes objetivos y de los grandes retos del acogimiento familiar. En primer lugar, ayudar al niño a resolver el pasado, a afrontar el pasado y a resolverlo de la mejor manera posible. Un pasado que ha sido difícil, un pasado en el que ha habido probablemente muchas dificultades. La familia tiene que ser capaz de ayudar a estos chicos y chicas a salir adelante. Eso no quiere decir que se vayan a resolver sus problemas para siempre. Un día, cuando este chico tenga 45 años, va a pasar por una mala racha. Y va a pasar por una mala racha que se relaciona con su pasado, que se relaciona con experiencias que tuvo hace años. Lo importante es que sea capaz de enfrentarse a ello, que haya podido desarrollar estrategias, y de eso va a depender mucho cómo funcionó la familia acogedora, que haya podido desarrollar estrategias que le ayudan a hacer frente a los problemas. No se trata, por lo tanto, de que los problemas desaparezcan, probablemente no van a desaparecer, sino de que sean capaces de manejarlos y de utilizarlos de una manera, de enfrentarse a ellos de una manera adaptativa.
tienen que hacer frente a los retos del futuro, al reto de la independencia, al reto de la autonomía, al reto de su vida personal y familiar propia. Cada niño tiene su potencial. Algunos van a poder llegar muy lejos profesionalmente. Otros van a ser niños con graves dificultades, van a ser niños con discapacidades. Pero cualquiera que sea el caso, el perfil individual de cada niño, todo niño tiene un potencial. Y en el acogimiento, a través del acogimiento, hay que ayudar al niño a llegar todo lo lejos que pueda con el potencial que él o que ella tiene. Para desarrollar estas funciones, las familias y sobre todo los profesionales necesitan un enfoque que procede de la psicología evolutiva, pero necesitan también un enfoque y una comprensión psicosocial. So why do we need attachment theory to understand children? It's very important to understand that attachment is all about the way in which children have had to adapt to their environments, their family environments. So even infants, even babies entering foster care at maybe a few weeks old, maybe 12 weeks old like Sally, will behave in ways that are an attempt to adapt to and to cope with previous caregiving. So quite young babies may already have learned to shut down on their feelings. They become unrewarding babies. So the grandparent or the foster carer who takes this child into their home may be very shocked that they cannot get a response from the baby. Older children have complex histories of caregiving and adaptation. They may have been in several different families. They may have had some good care, they may have had some very bad care, they may have been physically or sexually abused, and their behaviour is an attempt to adapt to that experience, and they bring those behaviours into their foster family. So what we do with attachment theory, practitioners, foster carers and adoptive parents need a framework for making sense of these patterns across time and placement. Otherwise, how do we understand, how do we help foster carers understand why children do things that don't make sense? Why would they reject a loving, caring foster carer? Why would they? They would because they have learned to shut down on their feelings and to keep themselves safe by not letting people get close. The other important point to make is that attachment theory can work well alongside other theories. We don't want to see it just on its own. We want to think about how does the development of relationships link to cognitive development, how children think, resilience. These are very important links. Lo que la teoría del apego puede aportar es un marco para comprender algunas conductas de estos niños, particularmente conductas que son incomprensibles. Lo que la teoría del apego puede aportar es un marco para entender cómo las conductas de los niños responden, particularmente las conductas emocionales y las conductas sociales, responden a los intentos que han tenido que hacer, a los esfuerzos que han tenido que hacer para adaptarse a las circunstancias que tenían previamente. De tal manera que incluso una niña pequeñita como Sally, de la cual hablábamos antes, que llegaba al acogimiento con muy pocas semanas, probablemente ya había tenido que aprender algunos mecanismos de adaptación para sobrevivir en el ambiente en el que estaba. Probablemente es una niña que tuvo que aprender a no expresar su dolor, a no expresar sus emociones, tal vez porque cuando las expresaba era castigada, cuando las expresaba era maltratada, y es una niña que aprendió muy pronto a cerrarse sobre sí misma, que aprendió muy pronto a no expresar necesidades, porque la expresión de necesidades venía acompañada inmediatamente por una experiencia desagradable. Cuando esta niña llegue a su nueva familia, tal vez no exprese afecto, no exprese necesidad ninguna. ¡Qué conducta tan rara! Un bebé que no expresa necesidades. Pero más todavía, cuando se le dé afecto y emociones, tiene mucho que ver con los mecanismos de adaptación que han tenido que aprender para sobrevivir hasta ahora. La teoría del apego nos ayuda, por lo tanto, nos da un marco de referencia para comprender el significado de conductas que son incomprensibles, para comprender el significado de conductas que parecería que no tienen sentido. Y una de las cosas buenas adicionales de la teoría del apego es que puede utilizarse muy fácilmente y muy ventajosamente en combinación con otras teorías psicológicas. No hay por qué utilizar solo ese punto de vista. I want now to share with you 5 dimensions of parenting which we have found in our own research in foster care are very useful in order to understand what's going on in children's lives.
These come from attachment theory. They were developed in attachment theory to explain parenting of infants, but we have applied them to parenting children right the way through to adolescence and adulthood. First of all is availability. Foster carers need to be emotionally and physically available to children in order to help children learn to trust. The one thing that children will very often have lost is that capacity to trust. Carers also need to be... La investigación ha demostrado que hay unas cuantas dimensiones esenciales para que se fomente la seguridad y se fomente la capacidad de recuperación de estos niños. La primera de ellas es la dimensión de disponibilidad. Los niños tienen que aprender a tener confianza, tienen que aprender a confiar en alguien, a confiar en las personas, porque han tenido experiencias que les han enseñado el miedo y la desconfianza. Tienen que tener adultos que estén disponibles físicamente y que estén disponibles emocionalmente cuando ellos los necesiten. Estas dimensiones, la disponibilidad incluida, en la investigación sobre apego las había estudiado típicamente en relación con bebés, pero la investigación ha demostrado que son válidas también para referirse a adolescentes y que son válidas también para referirse a adultos. Así es que la primera función es la función de disponibilidad física, emocional, como elemento imprescindible para el desarrollo del sentimiento de confianza, que es un sentimiento básico que estos niños necesitan aprender y desarrollar. And the second dimension, sensitivity. In attachment theory, sensitivity means seeing the world from the child's point of view, imagining what is in the child's mind and the child's experience, trying to think about their feelings and behaviour and where they come from, perhaps in the child's history. This allows the child to begin to manage their own feelings and behaviour, because the foster carers are saying, I can make sense of your behaviour. It makes sense to me. I can help you understand why you do crazy things sometimes. And I can help you manage your feelings so that you don't get into trouble at school and you can make friends. La segunda dimensión, la dimensión de sensibilidad. En la teoría del apego, la dimensión de sensibilidad tiene que ver con ser capaz de situarse en la perspectiva del niño, ser capaz de ver las cosas desde el punto de vista del niño, como el niño las ve, entender la conducta del niño no desde cómo se ve desde fuera, sino desde lo que significa y lo que el niño está intentando decir con ellas, o lo que el niño está intentando expresar con ellas, de tal manera que cuando el adulto le dice, creo que entiendo lo que está ocurriendo, creo que entiendo por qué haces esas cosas tan raras o esas cosas tan desagradables, eso te está pasando por esta razón, yo te puedo ayudar con eso, le está transmitiendo unos mensajes que son el principio para que el propio niño pueda entenderse a sí mismo y para que pueda empezar a entender y a controlar sus sentimientos y su conducta. Es una especie de alfabetización emocional por qué es lo que estás sintiendo y por qué estás sintiendo eso y cómo podemos salir de esa situación en la que estás metido. A eso se refiere esta dimensión de sensibilidad, ser sensible a lo que hay en el interior del niño y actuar en función de lo que hay en el interior del niño. And the third dimension is acceptance. That foster carers need to be able to accept the child, that the child will have strengths, will have difficulties, but the child can feel valued and accepted. And this helps to build a child's self-esteem. And again, self-esteem is one of those areas we know will have been very seriously affected by abuse, neglect and separation. La tercera dimensión tiene que ver con la aceptación, tiene que ver con el hecho de que los niños se sientan aceptados. No solamente se sientan aceptados, se sientan algo más, se sientan valorados, se sientan queridos. Y esa es la manera para que puedan recuperar su autoestima. El maltrato ha dejado en ellos una mala autoestima, una autoestima baja o negativa, y justamente lo que necesitan es esta expresión de aceptación por parte de sus cuidadores y este sentirse queridos y valorados por ellos. And the fourth dimension, and this is a dimension that foster carers sometimes struggle with, it's the idea that if we want to help children to behave well,
We need to help them be effective, and we need to be cooperative with them, to help them be cooperative with us. So it's very important, this dimension. Sometimes foster carers think in terms of, I need to control the child first, then we can work together. I think actually if you start only with control, then you're in difficulty. What you want is for children to cooperate with you, to feel effective and to be part of your family willingly. La cuarta dimensión tiene que ver con la cooperación. Esta es una dimensión en la que con frecuencia los acogedores tienen dificultades. A veces los acogedores plantean una estrategia del tipo, lo primero que tengo que hacer es controlar a este niño, y una vez que haya sido capaz de controlar su conducta, entonces podremos empezar a resolver otros problemas. Y lo que ella está sugiriendo es que el trabajo tiene que ser un trabajo, no se puede empezar solo con control. Hay que darle al niño también la oportunidad de sentirse como parte del esfuerzo que todos están haciendo, incluido el niño, para resolver problemas, para resolver dificultades. El niño tiene que sentirse no solamente controlado, tiene que sentirse capaz, tiene que sentirse parte de la familia, tiene que sentirse miembro de la familia, tiene que sentir que hay cosas en las que él está participando también, que se están haciendo por él. Por lo tanto, una situación más de cooperación entre el niño y los acogedores que de solo control por parte de los acogedores sobre el niño. And the last dimension, which will perhaps seem a bit different for you because so many of your foster families are already extended family members. But for us, it's a big issue about how you help children feel part of the family, how they shouldn't feel different to other children in the family. Of course, even in kinship care, if you have a child who is taken in by an uncle, say, or a cousin, then it can seem as if the child coming in, the foster child, is different, does not have the same rights, does not feel totally part of the family. So everybody has to work very hard to try to make sure that children feel fully part of the family in order to feel secure. La quinta dimensión es la dimensión de pertenencia, sentirse miembro de la familia. Dice que probablemente para nosotros sea un problema algo diferente, porque la mayor parte de nuestro acogimiento es en familia extensa y por lo tanto los niños son parte de la familia desde el principio. Para ellos el problema se plantea de manera diferente porque la gran mayoría de sus acogimientos son en familia ajena, y por lo tanto una de las cosas que hay que conseguir es que el niño se sienta parte de la familia. Pero incluso en familia extensa hay que tener cuidado para que el niño nunca sienta que es un miembro de la familia de segunda categoría, es decir, que para sentir que el niño sienta que es un miembro de pleno derecho exactamente igual que los demás miembros de la familia. Y esta es una dimensión muy importante, que el niño no se sienta desplazado dentro de la familia, que no sienta que pertenece a un grupo distinto al grupo al que pertenece, al grupo que constituye esa familia en la cual él está. And we put this together in this attachment handbook, which is available from Bath, although you can also get it from Amazon. The important thing here is that these dimensions interact together. They are about the ways in which availability interacts with sensitivity, that if you're going to see the world from the child's point of view, you need to be available. So it's these dimensions working together that will give the child a secure base. And this is the model which now we are able to use for foster carers in England. The government has mentioned this model in its documents recently, which is allowing us to put it into the basic training for all foster carers. So we are planning to use this model across the UK in implementing an attachment theory approach in foster care. Estas dimensiones de las que ella está hablando y todas las cuestiones de las que va a hablar están recogidas en este libro suyo sobre apego y adopción, que está publicado por Bath y que se puede encontrar también a través de Amazon, de la librería virtual. El modelo básico lo tenía representado aquí en esta estrella de la base segura. Las dimensiones que antes hemos visto por separado en realidad están relacionadas. Solamente se puede ser sensible al niño si se está disponible para él, etc. Por tanto, estas son las 5 condiciones para que se dé ese sentimiento de base segura. Este es el modelo con el que ellas están trabajando. El gobierno en Gran Bretaña
ha mencionado este modelo como una parte esencial de la formación de las familias acogedoras, de tal manera que probablemente se va a generalizar su uso como parte de la formación para el acogimiento. I'm now going to tell you about 3 children who are examples of the way in which this model can be used to understand children and also to help them. I'm going to start with a little boy who I called George, who's in a short-term bridge foster placement prior to, this is a child who will be going into a long-term placement for adoption. This was a child who came into this family very lacking in trust. He was a child who was wetting and soiling and very wild, aggressive, destructive. It was very important that the foster carer had the time to give him, to hold him and to cuddle him. It was also important to try to help him manage his feelings. In order to not see him as a naughty boy, it is very important to see him as a child who was very troubled and disturbed by his past. It was also important to try and help build his self-esteem. She had to find something in him to love. He was not obviously a lovable child. He was a very difficult, challenging child. But she had to find something in him to love. She also believed it was very important for children to feel effective. She needed to empower him, to build his cooperation. Always in his life it seems as if he was the naughty boy that everybody said no to, as if somehow he was a child that could never be lovable. It was also important that even though this child was with her for a short time, maybe a year or maybe 2 years, that in that time he should feel part of the family, as well as being prepared to move to a permanent new family. Va a tratar de mostrar cómo este modelo se aplica a distintas historias de niños en acogimiento familiar. Aquí tenemos el caso de un niño al que llamaremos George, de 3 años. Su destino es un acogimiento de tipo adoptivo, pero mientras tanto está en un acogimiento de más corta duración. Es básicamente un niño difícil, un niño muy difícil de cuidar, un niño muy difícil de criar, falto de confianza, difícil de ser querido, complicado de conducta, y lo que este niño necesita son las dimensiones que veis que aparecen ahí. Por una parte necesita a alguien que, a pesar de que el niño es un cardo, esté cerca para abrazarle, esté cerca para expresarle cariño, esté cerca para hacerle carantoñas, alguien que sea capaz de situarse en su interior, alguien que sea capaz de situarse en qué te está pasando, por qué te está pasando, de dónde te viene eso, cómo podemos entenderlo, cómo podemos resolverlo, alguien que le ayude a ver alguna cosa buena en él. Es un niño que llega con una autoestima muy deteriorada. Alguien que le ayude al niño a relacionarse con otros, a conocer, a comprender a otros, que le ayude a tener algún sentimiento de eficacia, y a pesar de que el niño, de competencia, y a pesar de que el niño va a pasar con esta familia un tiempo corto, es importante que aprenda lo que es una familia y lo que es estar integrado en una familia, porque eso es lo que le espera. Y si lo empieza a aprender ahora, probablemente su integración y su adaptación al acogimiento que viene después va a funcionar mejor. And I like this example really of the way in which she needed to find somewhere that this little boy George could feel that he was at ease, he could relax, he could be himself. And the only place she could find was in the garden. And she told this story of how she allowed him to take the lead in the garden. George would only relax in the garden. So although it was winter, we wrapped up warm, and every day we spent time outside. He would potter about looking at stuff, and I would follow him sometimes and talk occasionally, and he would stop and he'd look at an insect or whatever it was he'd found. I pretty much let George lead, but sometimes I'd draw his attention to things. Yes, he pulled out all the plants, and I just decided I wasn't going to have a garden that year. I just thought, yeah, I can have a garden next year. I think what's very important here, whenever you think about this theory, I want you to think about this foster carer and George in that garden, because it captures something really of the essence. She is giving him her time.
She is focusing on his mind, what he needs. She's allowing him to discover himself, to do things of his own choice. And that in that moment, those moments, George experiences himself for the first time, perhaps, as a complete person. Esta acogedora era un niño muy difícil de relajar, un niño muy tenso, y una de las cosas que ella quería era encontrar algún momento, alguna circunstancia, alguna situación en la que el niño pudiera estar relajado y la relación con él pudiera ser más fácil. Ella encontró que el niño se relajaba, donde más se relajaba era estando en el exterior, estando en el jardín. Así es que, aunque era invierno, pasaban tiempo fuera, el niño se entretenía en el jardín, el niño le dejaba que tomara algunas iniciativas, que señalara cosas que le interesaban. La acogedora a veces le llamaba la atención sobre algo, trataba de implicarle en algo. El niño destrozó todas las plantas, dejó el jardín hecho polvo, y la acogedora pensó que estaba bien, que el año siguiente tal vez pudiera tener un jardín más bonito. Lo que ella dice que quiere es que cada vez que penséis en apego y acogimiento os acordéis de George y de su acogedora en el jardín, y de cómo esta mujer estaba intentando crear un espacio de relación con él, estaba centrándose en lo que él necesitaba, estaba dándole la oportunidad de encontrarse a gusto, dejándole elegir tal vez por primera vez en su vida. Era un niño que por su comportamiento todo lo que había recibido eran noes en su vida. No hagas esto, estate quieto, no, y no. Por una vez el niño tenía la oportunidad de elegir. Estaba teniendo tal vez por primera vez la oportunidad de sentirse como una persona capaz y como una persona cuidada y como una persona querida. Acordaos de George en el jardín con su acogedora, porque de esto estamos hablando cuando hablamos de apego y de acogimiento. La capacidad para situarse en las necesidades del niño y para responder sensible y eficazmente a esas necesidades. I want to move on to a slightly older child. This child was 16 now, but was placed in this foster family when she was 6 years old. She was a child who had shut down on her feelings. It was very difficult to build trust with her, and the foster carer needed to do that at the pace of the child, not asking her lots of questions, just being there for her when she needed to talk. She also needed help in managing her feelings, in expressing her feelings. And the foster carer was very sensitive, like George's foster carer, for opportunities to change. And in this family, Lisa had the experience of a family rabbit that died. And when the rabbit died, she burst into tears, rushed to her foster mother, gave her a big hug, the very first time she'd done that. The foster carer made sure that there was a very special funeral for the rabbit. They stood by the rabbit's grave. They took photographs of Lisa being sad about the death of her rabbit. And later on, she was able to bring those photographs to her foster mother when she was sad about other things and say, I remember when we were sad about the rabbit. She also built the child's self-esteem. The child was very keen on football. We have a lot of girls' football in England, and we have quite a few foster girls who get involved, and Lisa enjoyed that. Self-efficacy, using her strengths, encouraging her to assert herself, was also very important. But it was also important for her to feel part of the foster family. Foster family had 2 children of their own, and she needed to feel that she belonged and that these children of the foster family were her sisters. And she had to resolve her feelings about her birth family. So everybody had to adapt to each other. The person who went to hug was the foster carer to hug her? Foster child, yeah, to hug her foster mother. The foster mother. Yes. So the rabbit was the rabbit of the family rabbit. Of the family rabbit. Thank you. Este es un caso distinto, es el caso de una niña ya más mayor, de 16 años, pero estaba en acogimiento familiar desde los 6. Era una niña también con complicaciones, era una niña que había aprendido a no expresar sus sentimientos, había aprendido a ocultar, a enterrar sus sentimientos.
Y por lo tanto una de las cosas que había que hacer era darle oportunidades y tener experiencias con ella donde los sentimientos pudieran ser expresados. La familia tenía un conejito, aquel conejito murió y por primera vez esta chica, siendo ya mayor, fue hacia la acogedora y le dio un abrazo porque la acogedora estaba triste porque el conejito había muerto. Desarrollaron un ritual de funeral con el conejito, lo enterraron, tomaron fotos de lo que habían hecho, etcétera. Y este era un punto de referencia muy importante para Lisa, porque cada vez que estaba ella triste podía utilizar el término de comparación de cuando ahora ya podía expresar su tristeza porque había sido capaz de compartir la tristeza con alguien, había podido tener un intercambio y un aprendizaje emocional en ese sentido. Había tenido por lo tanto oportunidades para cambiar, para aprender a expresar y tal vez empezar a controlar sus sentimientos. Era una chica a la que le gustaba el fútbol. En Inglaterra hay muchos equipos femeninos de fútbol, a esta niña se le daba bien y por lo tanto se fomentó mucho su actividad en ese sentido, le ayudó en su capacidad de recuperación. La familia ponía mucho énfasis en resaltar sus puntos fuertes, resaltar las cosas que hacía bien, tratar de darle una imagen de sí misma positiva, una imagen de competencia personal, y luego ayudarle. Era una familia en la que había 2 hijas biológicas y por lo tanto el otro esfuerzo era que Lisa se sintiera parte de aquella familia, pero al mismo tiempo se sintiera también parte de la familia biológica de la que procedía y con la cual tenía relación. Así es que era una nueva realidad familiar a la cual todos tuvieron que adaptarse para que Lisa formara parte, se sintiera miembro de esa familia. And this is Lisa talking about her foster family. She says, my mum says to everyone that it's really hard for me, but I don't think it is. She says, well, you've been through a lot, but well, it doesn't seem a lot now because it's over and done with. It just feels like a normal family now. I don't really look at them as anything different than a mum and dad, really. They treat me the same as their normal family. Take me on holiday, go shopping. Este es el relato que ella hace de su situación de acogimiento y que contrasta mucho en la situación actual con lo que la acogedora sabe. La acogedora le dice a todo el mundo que para mí es muy difícil, que yo he pasado por mucho, etc. Yo ahora ya no lo creo, ahora ya no me parece tanto porque ya todo está acabado, ahora tengo la sensación de que somos una familia normal, no son para mí algo distinto de lo que es un padre o una madre, hacemos lo mismo que hace cualquier familia, me tratan lo mismo que a cualquier niño en cualquier familia. And this is another child, again placed at 8 and still in foster placement at 18. He was a very disturbed and troubled boy too. His foster carer provided a secure base. She was available and committed through childhood to adolescence. She needed mainly to help him manage his feelings. He was a very aggressive boy, very different from Lisa. He was extremely violent. He could be very violent, including to the foster family. And on one occasion, after an argument, he went to school and he drew a picture of cutting his foster mother up with a chainsaw. But she carried on anyway. She had faith in him. She accepted him. She understood why he behaved as he did. And she built his achievements in art and in sport. He became very artistic, and although